si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin candela. Amigas y amigos, les doy la bienvenida como todos los domingos a su programa Pulso Fórmula. Soy Claudia Corichi y hoy me da mucho gusto recibirlos en este lugar en el que a la vez hemos sido invitados, la casa de la maestra Ifigenia Martínez, economista, investigadora, política, una académica, una mujer que rompió de alguna manera pues con las barreras en ese momento que ella empezó su carrera de hacer política, de hacer vida académica en México, y la verdad una de las mujeres más admiradas, más queridas por nosotros y con la que queremos compartir esta entrevista para todas y todos ustedes. Vamos a ver esta breve reseña y como todos los domingos también les recuerdo estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, a través de todos nuestros canales de comunicación y nuestra multilínea que aparece en pantalla. Por supuesto que para nosotras, para nosotros, su opinión es lo más importante. Vamos a ver esta breve reseña de la maestra Ifigenia Martínez y después la entrevista. Ifigenia Martínez. Destacada economista, política, académica y diplomática, primera mexicana graduada con maestría y doctorado en economía por la Universidad de Harvard. Cofundadora de la CEPAL en México y líder moral del PRD, fundadora y dirigente del Partido de la Revolución Democrática, ha sido diputada federal, subsecretaria de Hacienda, senadora de la República, embajadora y una de las primeras mujeres que logra importantes responsabilidades como funcionaria del gobierno mexicano. Ifigenia Martínez fue estudiante de economía en la UNAM, en donde fue participante del movimiento estudiantil de 1968. Fue embajadora de México en Nueva York ante la Organización de las Naciones Unidas y miembro de la Comisión Consultiva de Política Exterior en la Secretaría de Relaciones Exteriores. A principios de los 90, Ifigenia Martínez encabezó junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo la corriente democrática y decide renunciar al Partido Revolucionario Institucional para después participar como miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática. Actualmente se desempeña como consejera de la Reforma Política del Distrito Federal. Es también consejera nacional emérita e integrante del órgano político del PRD, además de ser integrante del Consejo General Consultivo de UNICEF y coordinadora nacional del Frente en Defensa del Petróleo, entre muchas otras actividades. Martínez es considerada como una de las mujeres más influyentes y destacadas de México y se encuentra en la lista de los 10 intelectuales más importantes de América Latina. Amigas y amigos, como lo prometido es deuda, la entrevista con la maestra Ifigenia Martínez, una mujer a la que yo particularmente admiro profundamente y a quien agradezco que nos reciba el día de hoy en su casa. Maestra, muchísimas gracias por recibirnos en esta su casa. No, muchísimas gracias por haber venido hasta acá. No, la verdad que un gusto enorme. Yo quisiera preguntarle, maestra, ¿cómo fue la infancia de Ifigenia Martínez? Mi infancia la viví en Actipan, que era un pueblo que ahora quedó sobre la avenida Insurgentes, de manera que pues fuimos víctimas de la expropiación y nos mandaron a otro rumbo cuando se hicieron todas las obras de ampliación de la avenida Insurgentes. Actipan estaba a la altura del barrio de Mixcoac y ahí mis papás tenían una casa bastante grande
con un patio y un jardín, y pues uno de los recuerdos que más tengo es que yo no hacía nada, mis hermanos eran los encargados de hacer todo. Y cuando le reclamaban a mis papás por qué ella no hace nada del quehacer de mandados ni de nada, mi papá decía, porque es la que trae las mejores calificaciones. Así que con eso yo la pasé pues bastante bien. Maestra, y ahora que menciona que usted era la consentida por sus calificaciones, una de las características que ha tenido Ifigenia Martínez es que fue una mujer que fue precursora de aquellas mujeres que decidían hacer un posgrado, estudiar, decidir una vida también académica en una etapa. Y, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, fue usted una de las primeras mujeres que obtuvo un posgrado en el extranjero. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de esto? Todo esto tiene que ver con que me casé terminando mi carrera, porque en mi casa me habían pedido que terminara la carrera. Tan pronto como terminé, me casé y nos fuimos a Cambridge, Massachusetts, donde está la famosísima Universidad de Harvard, porque mi esposo tenía una beca de la Secretaría de Hacienda para estudiar ahí el posgrado, y efectivamente la hice con su doctorado. Yo, como no estaba inscrita, pues me tuve que esperar un año, y como era muy difícil, pues en ese año yo entré a trabajar como calculista en el Instituto Tecnológico de Massachusetts para ahorrar dinero y poder pagar la colegiatura si es que me recibían en la universidad. Y creo que uno de los días más felices de mi vida fue cuando recibí la carta de aceptación. Así que yo también pude entrar a la Escuela de Graduados de la Universidad de Harvard, y durante un año después de mi estancia allí, año que aproveché, como dije, pues para trabajar y juntar dinero. Una etapa muy interesante, una etapa muy, muy fuerte. ¿Cuándo es que la maestra Ifigenia Martínez decide participar políticamente, activamente en política? Pues fue gracias a la persistencia de las mujeres del movimiento femenil del PRI, que querían que yo fuera candidata a diputada y querían en las cámaras. Y hasta, pues me da pena recordar cómo se usaba en ese tiempo que le vinieron a pedir permiso a mi marido. Imagínense, a mi esposo, y mi esposo les dijo que no. Así que ese primer intento fracasó. Porque no, yo tenía permiso para estar en el campo académico, pero no en el político. Ese fue su razonamiento de él. Pero la insistencia, ¿no? A los 3 años o a los 6 años, ya siendo el licenciado, por cierto, Porfirio Muñoz Ledo, presidente del PRI, hubo otro intento para que yo fuera candidata a diputado, y en esa ocasión, sí, ya, se vencieron todas las dificultades y pude hacer mi campaña. ¿Cómo se hace política? Justamente le iba a preguntar, maestra, ¿cómo se puede hacer política? ¿Cómo se puede hacer academia? ¿Cómo pudo usted hacer vida pública en una etapa en la que las mujeres pues estaban sobre todo destinadas a hacer una vida privada? ¿Y cómo pudo también superar tanto machismo que había en la sociedad mexicana? Y seguramente que muchos hombres no estaban muy cómodos con que usted participara. Pues fíjese que los recuerdos que yo tengo son que yo era objetada, no tanto por ser mujer, sino por ser de izquierda. Entonces decían esos rojillos extravagantes y pintorescos, entre los cuales me colocaban a mí. Así que era más bien por las ideas que sustentábamos, por los que pues recibíamos algunas, digamos, pues corriente contraria, ¿no? Maestra, pues vamos a ir a un corte, amigas y amigos. Vamos a regresar con la entrevista con la maestra Ifigenia Martínez, una entrevista, como ustedes lo ven aquí en su casa, una entrevista que tiene mucho, mucho por decir, mucho por contarnos y mucho por compartir. Vamos a una pausa y enseguida regresamos a este espacio de expresión plural, Pulso.